Hola a todos. Hoy vamos a conversar sobre la actualización en vacunación contra el virus de papiloma humano o VPH. Vamos a conversar sobre la vacuna, cuál es la necesidad de tener una vacuna para el VPH, si es realmente o no necesaria, si es efectiva y si es segura. ¿Por qué es necesaria la vacunación contra VPH? Vamos a ver cuál es la evidencia disponible. Vamos a hablar primero de lo que es el virus de papiloma humano, vamos a caracterizarlo para entender cómo funciona entonces esta vacuna y cuál es su efecto o cómo funciona para prevenir la infección por VPH. El virus de papiloma humano es un virus de la familia Papillomaviridae, tiene un genoma de ADN de doble hélice circular de 8.000 pares de bases. Además, está conformado en su parte externa por una cápside proteica icosaédrica formada por dos tipos de proteínas estructurales. La proteína L1, que forma el 80% de la cápside, y la L2, que forma el 20% de la cápside. Se han caracterizado genotipos de alto riesgo, como el 16, 18, los más importantes, 45, 31, 33 y 52, y los genotipos asociados a verrugas o condilomas, que son los tipos 6 y 11. Aquí vemos el genoma, por ejemplo, del virus 16, del genotipo 16, y vemos que está constituido por diferentes tipos de genes. Los genes han sido clasificados como genes L, por la palabra late, porque se transcriben de forma tardía en la replicación viral, y los genes early, de ahí la que son los que se transcriben de forma temprana durante la replicación viral. Entonces tenemos los virus, dentro del VPH tenemos el gen que codifica la proteína E1 que está encargada de controlar la replicación. Después tenemos la E2, que está encargada de controlar la transcripción y controla la transcripción de los genes E5, E6, E7, que son los encargados de la transformación maligna. Después tenemos L1, el gen que codifica para la proteína L1 y para la proteína L2, que son, como vimos, las proteínas de la cápside. ¿Cómo es el proceso de replicación del VPH? El VPH, como la mayoría de los virus, entra a la célula y se replica como episoma, es decir, su ADN viral está al lado del ADN humano en el núcleo y utiliza todos los mecanismos de transcripción y de replicación genética del ADN humano para replicarse él. E2 en estas condiciones reprime E5, E6 y E7 para que no se transcriban y se forman y se liberan las partículas virales, ya vamos a ver de qué manera. ¿Qué pasa si no se replica como episoma? Si se integra al genoma viral, al genoma celular, el genoma viral al genoma celular, es decir, que vemos que se incorpora al ADN humano. Entonces, no solamente utiliza los mecanismos de transcripción para replicarse, sino que altera la replicación tanto del virus en sí mismo como del ADN humano. ¿Qué sucede entonces? E2 ya no puede reprimir el 6G7, 5G6G7 y se produce la síntesis de estas proteínas que son las encargadas de la transformación maligna. Es importante recordar que la integración del genoma viral al genoma celular es un accidente. No es lo que sucede normalmente en la replicación durante la infección por el virus de papiloma humano. ¿Qué hacen estas proteínas de 6D7? ¿De qué manera pueden producir entonces problemas a nivel celular? ¿Cómo generan transformación maligna? ¿Cómo es el proceso de carcinogénesis? El ADN que está dañado normalmente activa a la proteína P53, que es una proteína supresora de tumores. Esta proteína trata de reparar el ADN, o si la célula no puede ser reparada, el ADN no puede ser reparado, se genera entonces apoptosis. También sintetiza P21, que es una proteína que se encarga de inhibir al ciclo celular y además también produce una disminución del factor de crecimiento vascular endotelial.
E6, esta proteína producida por el virus del papiloma humano, secuestra al P53 y se genera una degradación. Como consecuencia, no se repara el ADN, el ciclo celular continúa, no está inhibido y se produce entonces una inmortalización celular. Además, aumenta, gracias a esta proteína E6, el factor de inducción de hipoxia y se genera entonces un aumento de este factor de crecimiento vascular y se genera entonces neoangiogénesis necesaria para los crecimientos tumorales. Por otra parte, tenemos la proteína de retinoblastoma, que también es una proteína supresora de tumores, que en condiciones normales está unida a un factor de transcripción E2F e inhibe la transcripción específicamente de la ciclina D, que es básica para la fase S del ciclo celular, que es la fase de síntesis de ADN para la mitosis. ¿Qué pasa con la proteína E7 del VPH? Esta proteína secuestra a la proteína de retinoblastoma y al no estar inhibido el factor de transcripción E2F, se produce entonces la transcripción de la expresión genética de la ciclina D y se activa entonces la fase S del ciclo celular y nuevamente tenemos la inmortalización celular. Hay otros mecanismos oncogénicos a través del VPH. 5 también puede aumentar el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Esto genera entonces aumento de la ciclooxigenasa, del factor de crecimiento vascular, de CAP1, y esto en general da lugar a angiogénesis, proliferación celular e inhibición de la apoptosis. Entonces colabora con los mecanismos que vimos anteriormente. El 7 también puede actuar con diacetilasas de histonas que generan una alteración epigenética, prenden o apagan ciertos genes necesarios para el buen funcionamiento de las células. El 7 también puede inactivar al factor regulatorio interferón 1, que es el que va de la respuesta inmune y hace persistente la infección. Y además, a nivel de los microRNA, el VPH altera la función del microRNA a través tanto de 5, E6, E7 y produce entonces alteraciones epigenéticas también de la expresión a ese nivel. Aquí podemos ver cómo es el mecanismo de entrada del virus al epitelio. Aquí vemos que durante las microabrasiones que se pueden producir durante la relación sexual, las partículas virales ingresan hasta lo profundo del epitelio, las capas basal y parabasal. Aquí entonces se produce la replicación viral, aquí vemos las partículas, vemos dentro del núcleo cómo se producen las partículas virales. A medida que va madurando la célula se produce el ensamblaje viral y posteriormente cuando la célula muere, libera todas estas nuevas partículas infecciosas. Sin embargo, en algún momento de esta replicación viral puede integrarse de forma accidental el ADN, al ADN viral, al ADN de la célula, y ahí es cuando se produce desde las células parabasales hasta las más superficiales del epitelio, en el caso del cuello del útero, se producen entonces las lesiones y la transformación maligna del epitelio. ¿Cómo es la historia natural de la infección por VPH en relación al cáncer de cuello uterino? Aquí vemos un cuello normal, que se produce entonces una infección por VPH. La infección por VPH, en el 80% de los casos aproximadamente, puede desaparecer porque bueno, los mecanismos competentes inmunológicos generan entonces reacción a la infección y desaparece. Hay una remisión entonces de esta infección por VPH a nivel cervical y vuelve el cuello normal. Sin embargo, como los mecanismos que vimos de carcinogénesis y de persistencia de infección, esta infección puede persistir y progresar y se produce entonces la lesión preinvasora. Esta lesión preinvasora, que no pasa la membrana basal, puede regresar también espontáneamente en un porcentaje menor en este caso, pero puede regresar. Sin embargo, si los mecanismos inmunológicos y de defensa disminuyen, se produce la progresión al cáncer de cuello uterino y aquí ya es el punto de no retorno y ya no hay regresión posible y se produce entonces la lesión microinvasiva e invasiva del cuello del útero. ¿Qué pasa cuáles son las estadísticas de cáncer de cuello uterino y BPH a nivel mundial?
Aquí vemos las mujeres que están en riesgo de cáncer cervical a nivel mundial. 2.784 millones de mujeres están en riesgo. Este es el número de casos nuevos de cáncer cervical, más o menos 569.000 casos, y esto es más o menos la tasa mundial estandarizada por 100.000 mujeres, es 13.1, promediando todas las tasas mundiales, y este es el número de muertes, más o menos 311.000 anuales por cáncer de cuello uterino, con una tasa estandarizada anual de 6.9 mujeres por 100.000 habitantes, por 100.000 mujeres, perdón. Aquí vemos cuál es la carga, la relación con respecto a la infección por VPH, la prevalencia del 16 y el 18, que vimos que son genotipos de alto riesgo y están relacionados con cáncer de cuello uterino. En mujeres con citología normal puede haber un 3.9%, en pacientes con lesiones de bajo grado 25.8%, en pacientes con alto grado, lesiones de alto grado 51%, y en pacientes con cáncer cervical casi 70%. Entonces vemos que va aumentando el porcentaje porque la infección por estos dos tipos es un factor de riesgo para tener cáncer cervical. Pero no solamente el cáncer de cuello uterino está asociado en casi un 99% a BPH, también hay otros tipos de cáncer a nivel genital, como a nivel de vulva, vagina, en el caso de los varones, pene, varones y mujeres en el ano, y boca, orofaringe y laringe asociados a BPH. Es decir, que esta vacuna no solamente tendría impacto a nivel del cuello uterino, sino también, por supuesto, en otras regiones donde es menos frecuente el cáncer y donde es menos frecuente la asociación por VPH, pero que también hay una carga viral asociada. Este trabajo fue publicado en el 2012, estos son datos de Venezuela, esto lo hicimos en unas muestras de mujeres con cáncer de cuello uterino y observamos que la asociación de los tipos 16 y 18 es mayor mientras mayor es la lesión de las pacientes. Evaluamos cáncer de cuello uterino, NIC3 y NIC2, y vimos que en cáncer de cuello uterino y NIC3 la presencia del 16-18 es 73,4% comparado con el 55% en lesiones NIC2 de menor grado. Esto significa que definitivamente la infección por 16 y 18, la infección persistente que genera lesión, se asocia con lesiones más severas que si está ocasionada por otros genotipos distintos a 16 y 18, con un OR de 2.7 para desarrollar lesiones NIC3 más. Aquí tenemos la incidencia estimada y mortalidad por cáncer en mujeres para el año 2013. Aquí vemos el primer lugar lo tiene la glándula mamaria y en segundo lugar está el cáncer de cuello uterino con 3.960 casos de cáncer de cuello uterino y 1.623 muertes para ese año. La tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino hasta el momento es 25, es decir, 25 por 100.000 mujeres, es decir, es una alta tasa comparado con el promedio mundial que es 13. Entonces, definitivamente la vacunación contra VPH es necesaria a nivel mundial y, por supuesto, en Venezuela también. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas contra VPH? Tenemos varias vacunas disponibles. Todas las vacunas son profilácticas y el antígeno son partículas parecidas a virus, son partículas producidas solo de cápside viral, producidas solamente por la proteína L1. Recordemos que había la proteína L1 y L2, la mayor cantidad, el 80% era L1. Estas partículas son sintetizadas solo con L1. No contiene ADN viral, eso significa que no tienen capacidad infectante. Son producidas por tecnología recombinante y son preventivas, no curativas, es decir, que previenen la infección contra VPH, pero una vez que la infección está presente, no la previene. ¿Cuál es el objetivo de estas vacunas? Reducir la incidencia de todas las patologías asociadas a VPH. Y como el cáncer de cuello uterino, entre otros tipos de cáncer, pero el más frecuente que está asociado a VPH, entonces podemos decir que
Estas vacunas sirven como prevención primaria de patología maligna asociada a infección por VPH, específicamente el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se elaboran estas vacunas profilácticas? Aquí tenemos la partícula viral con su ADN doble hélice. Se obtiene, por biología molecular, se obtiene el gen de L1, que sintetiza L1, la proteína L1, y se inserta este gen dentro del ADN de la levadura. Esta es la célula de la levadura donde se producen esta proteína. Se genera entonces la transcripción de la proteína, se traduce y estas proteínas L1 se autoensamblan y generan entonces estas cápsides virales vacías, es decir, cápsides, pues se llaman partículas parecidas a virus, igualitas al VPH, pero que no tienen el ADN por dentro, están vacías. ¿De qué tipo de vacunas disponemos? La vacuna tetravalente, bivalente y nonavalente. La tetravalente tiene antígenos para los genotipos 6, 11, que son los que generan condilomas y lesiones vulvares, y 16 y 18, que son los que están, como vimos, asociados a cáncer de cuello uterino, y bueno, más frecuentemente asociados a cáncer de cuello uterino, un 70% en nuestra población. La valente tiene 4 tipos, 6, 11, 16 y 18, la bivalente 16 y 18 solamente, y la nonavalente tiene los mismos tipos de la tetravalente, 6, 11, 16 y 18, y además tiene 31, 33, 45, 52 y 58. Es decir, tiene los primeros genotipos de alto riesgo que están relacionados con cáncer de cuello uterino, logrando hasta el 90% de todos los tipos asociados. Se producen, en el caso de la tetravalente y la nonavalente, en la levadura, y en el caso de la bivalente, en la Trichoplusia nigra. Tienen como adyuvante hidrofosfato de aluminio, en el caso de la tetravalente nonavalente, y en el caso de la bivalente, además tienen un monofosforilípido A, que es un adyuvante que genera mayor inmunogenicidad. Los esquemas de vacunación son 6 a los 0 y a los 6 meses intramuscular en niñas y niños entre 9 y 13 años, lo mismo bivalente 9 y 14 años y nonavalente 9 y 14 años, y en mayores de 14 años se deben dar 3 dosis, a los 0, a los 2 y a los 6 meses. ¿Cuál es la población a vacunar? Niños y niñas a partir de los 9 años se puede vacunar. ¿Cómo funciona entonces la vacuna en los pacientes vacunados? En pacientes que ya han sido vacunados se produce la misma microabrasión durante las relaciones sexuales, ingresa la partícula viral hasta las células parabasales, pero en este caso se produce anticuerpos, tanto en el exudado como en el intrasudado, que neutralizan las partículas virales y no permiten esta entrada dentro de las células, por lo que evitan la infección. Una vez que la infección entra, no la curan, pero sí evitan la infección, por eso son vacunas profilácticas. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas contra VPH en los ensayos clínicos que se han realizado? Este es un trabajo que recopila todos los estudios que se hicieron con las diferentes vacunas. Aquí vemos la vacuna tetravalente, estos son estudios controlados, son los estudios que se utilizaron para la aprobación de las vacunas. Tenemos el Future 1 y 2, y para la bivalente el estudio Patricia y el estudio de Costa Rica Vaccine Trial. Aquí podemos ver las poblaciones que fueron evaluadas. Esta es la población del análisis por protocolo. Después tenemos el análisis por intención de tratar modificada, y esta es intención de tratar. Estos son, bueno, pacientes, las de protocolo son las que realmente siguieron el protocolo diseñado para evaluar la eficacia de las vacunas. Y como podemos ver, tanto la infección como las lesiones, NIC2, NIC3, adenocarcinoma in situ, lesiones vaginales y lesiones vulvares y verrugas genitales relacionadas con las vacunas,
los tipos incluidos en la vacuna tetravalente, vemos que la eficacia de la vacuna es muy alta, salvo en estos casos que son pacientes que no siguieron el protocolo. Con respecto a la enfermedad genital, independientemente del tipo de pH, vemos entonces que, por supuesto aquí no está el grupo del protocolo, sino los otros grupos incluidos y vemos que, por supuesto, la eficacia es mucho menor porque estas vacunas están diseñadas para los tipos incluidos. Cuando vemos la vacuna bivalente también hay una eficacia en los dos grupos, menos en el grupo por intención de tratar porque no es apegado al protocolo, de NIC2, NIC3 más y adenocarcinoma in situ relacionado con 16 y 18. Y cuando está relacionado con cualquier tipo de VPH, todavía vemos que hay una protección importante. Este es el estudio de Costa Rica, también se evaluó la lesión NIC2 más asociada a 16 y 18 y vemos que la eficacia de la vacuna es bastante alta. Aquí tenemos el estudio en mujeres entre 24 a 45 años. ¿Cuál es la eficacia? Porque los otros estudios evaluaron las mujeres hasta los 26 años. Aquí se evaluó lo que es el Future 3 y el Vivian. Son los estudios que se realizaron de la tetravalente y la bivalente, pero en mujeres adultas entre 24 y 45 años. Y vemos que, aunque la eficacia es menor en los mismos términos, comparada con las pacientes de menor edad, vemos que es una eficacia alta. Entonces, por eso la indicación de que se pueden vacunar todas las pacientes por encima de los 9 años. Resumiendo, entonces vemos que en las mujeres jóvenes entre 16 y 26, la eficacia de las vacunas en general es buena con respecto a infección, NIC2, NIC3 y lesiones en vagina y en vulva. La tetravalente, la bivalente, pues no aplica las verrugas, pero en las otras es eficaz. Y la nonavalente, pues todavía falta probar la eficacia, porque bueno, es una vacuna mucho más reciente, la eficacia en las lesiones vulvares y vaginales. Con respecto a la protección cruzada, también vemos que hay protección cruzada, es decir, protección frente a infección distinta a 16 y 18, pero que se parecen, con genotipos que son parecidos a 16 y 18. Y vemos que la seguridad es buena en ambas. ¿Qué pasa con las pacientes adultas entre 25 y 45 años? También vemos que hay una buena eficacia de las vacunas. Sin embargo, la bivalente con respecto a NIC2 no ha sido comprobado todavía la eficacia y la nonavalente tenemos que esperar todavía los estudios. Con respecto a los hombres jóvenes, entre 16 y 26, vemos que la tetravalente protege contra infección, verrugas genitales, infección anal y lesiones intraepiteliales anales. La bivalente todavía está por aprobarse o ver cuál es la eficacia, y la nonavalente, pues también. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas en la población ya vacunada? Estos son estudios que se hicieron en población, ya no en pacientes seleccionados en un estudio, y son los estudios post-licencia. Aquí podemos ver, este es un estudio en Estados Unidos, y ellos encontraron una reducción del 56% de la prevalencia de infección por los tipos incluidos en vacunas, 16, 6, 18 y 11. De forma más importante en el 16, en los genotipos 16 y 6. En el 11 también vemos, pero es mucho más importante en estos dos tipos, como podemos ver aquí. Con respecto a los otros tipos no incluidos en la vacuna, tanto de alto riesgo como de bajo riesgo, vemos que no hay una incidencia importante. Pero, como sabemos que 16 y 18 son los que más frecuentemente están asociados a cáncer de cuello uterino, pues la reducción de esa infección específicamente en este trabajo fue muy importante. Este es un trabajo que se realizó en Suecia, donde evaluaron el desarrollo de verrugas genitales en niñas y mujeres vacunadas y vieron que había una efectividad del 76% en las vacunadas, sobre todo antes de los 20 años, es decir,
como vimos en los estudios anteriores, en los ensayos clínicos, la eficacia definitivamente es mucho mayor en pacientes más jóvenes. Este es un estudio que se realizó en la población australiana, donde evaluaron la prevalencia de verrugas genitales. Fue publicado en 2015, entonces utilizaron las verrugas genitales como un subrogado de la eficacia de la vacuna, porque por supuesto hay que esperar mucho más tiempo para ver la eficacia en las lesiones cervicales. Y vieron que definitivamente, después de iniciar el programa de vacunación, que es 2007, vemos que hay una disminución importante de la incidencia de verrugas genitales en la población vacunada, pero vemos que la incidencia es muchísimo menor en las niñas o en las vacunadas en una edad menor de 21 años. Nuevamente, pareciera que la vacunación es mucho más efectiva mientras más joven es la mujer. Sin embargo, aquí vemos también que hay una disminución bien importante de la incidencia de verrugas genitales. Este es un estudio que evaluó la prevalencia de infección por VPH en pacientes vacunados que son HIV positivos. Y vemos que hay una disminución importante de la incidencia de infección por VPH16 si comparamos los vacunados con los no vacunados. Aquí vemos que hay una disminución importante en los tipos incluidos en la vacuna, y esta también la podemos ver en los tipos 31 y 33, donde se ha descrito protección cruzada. La protección cruzada entonces es el efecto que puede tener desde el punto de vista profiláctico de inhibición de infección por otros tipos que se parecen mucho a los genotipos 16 y 18, como vimos el 31 y el 33. Sin embargo, es importante aclarar que los niveles de anticuerpos neutralizantes no incluidos, de los tipos no incluidos, como 33 y 31, son muy bajos si se comparan con los tipos incluidos en la vacuna, 16 y 18. Las vacunas definitivamente son más eficaces para los tipos incluidos que los no incluidos en la vacuna. Es simplemente un efecto secundario deseable. Se desconoce además cuánto tiempo va a durar esta protección cruzada, y probablemente va a disminuir en el tiempo mucho más rápido que los tipos incluidos en la vacuna. Y el impacto en la reducción del riesgo para grupos no incluidos puede ser similar en ambas vacunas, con una corta duración de esta protección cruzada. Este es un estudio que evaluó, publicado en el 2019, ya tenemos mucho más tiempo del uso de estas vacunas, y es la tendencia en las lesiones preinvasivas de los tipos 16 y 18, comparando las pacientes, cómo ha sido la tendencia de la disminución, comparando en el tiempo antes y después de la vacunación. Aquí podemos ver cuánto es la proporción de los casos NIC2 más. En general, vemos que hay una tendencia estadísticamente significativa a la disminución desde el 2008 hasta el 2014, después de la introducción de la vacuna. Vemos que, por supuesto, es mucho más acentuada en las pacientes vacunadas que en las no vacunadas, aunque en las no vacunadas se ve también una disminución. Cuando vemos aquí por tipos histológicos, vemos que la tendencia es tanto en el NIC2 como en el NIC2-3, cuando sumas NIC2 y NIC3, son estadísticamente significativas. Sin embargo, en el NIC3 hay una disminución que no es estadísticamente significativa. Probablemente habrá que esperar mayor tiempo para ver el efecto sobre las lesiones NIC3. Este es un estudio que se realizó en el 2019 a nivel poblacional para ver el impacto y el efecto de rebaño después de la introducción de la vacuna. Es un estudio, una revisión sistemática y metaanálisis de los diferentes programas a nivel mundial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos este forest plot que evalúa entonces cómo es la disminución de la incidencia de las lesiones cervicales por los tipos 16 y 18, primero en niñas entre 3 y 19 años. Y vemos que después de
5 a 8 años de vacunación hay una disminución del 83%. Esta disminución es menor, pero es significativa en las mujeres entre 20 y 24 años. Y en las mujeres entre 25 y 29 años que no fueron vacunadas, también hay una disminución importante. Se describe entonces lo que es el efecto rebaño. El efecto rebaño es la población, es la protección poblacional que se produce cuando hay una disminución de la infección porque hay una protección de un grupo de mujeres que están vacunadas. Vemos que contra 31, 33 y 45, que es donde se produce la protección cruzada, también hay una disminución después de 5 a 8 años de vacunación. Sin embargo, en las mujeres de 20 a 24 años ya no se ve una diferencia estadísticamente significativa. Y los tipos de alto riesgo no incluidos en la vacuna, pues no presentan una disminución, obviamente porque, bueno, no hay protección contra estos tipos virales. Aquí vemos una comparación entre los países que utilizaron una sola edad para vacunar con o que tuvieron una cobertura menor del 50% y comparado con países que vacunaron a varias edades de pacientes y tuvieron una alta cobertura. Como vemos aquí, el riesgo de tener lesiones genitales era mucho menor en los países que hicieron vacunaciones de diferentes cohortes y tuvieron una cobertura mucho mayor. Aquí lo vemos también en el grupo 20-24, pero en este caso, que no fueron vacunadas, todavía se ve un efecto y se pierde aquí en mujeres de mayor edad. Entonces vemos que también definitivamente es mucho más importante el efecto mientras más gente esté vacunada y con una cobertura mayor del 50%. Aquí podemos ver el riesgo de diagnóstico de NIC2+, comparado con la vacunación de la era prevacuna, y vemos que hay una disminución importante que se mantiene hasta los 24 años y ya en mujeres no vacunadas mayores de 25 años, vemos que aquí hay una tendencia estable durante todo este tiempo y aquí más bien aumentar. Es decir, que la protección se produce, la disminución de estas lesiones preinvasivas en pacientes vacunados. Aquí podemos ver la eficacia de la vacuna no navalente. La eficacia de la vacuna no navalente todavía en los estudios poblacionales no han sido publicados los resultados, pero en las pacientes incluidas en los protocolos, pues vemos que la eficacia es similar a la tetravalente, es decir, que es una vacuna definitivamente efectiva. Vamos a hablar sobre la seguridad de las vacunas. Es importante aclarar que hay una diferencia importante entre las vacunas y los medicamentos. ¿Por qué? Porque las vacunas, a diferencia de los medicamentos, los efectos beneficiosos se ven a largo plazo. El medicamento tiene efecto inmediatamente. Se dan un gran número de sujetos sanos. Normalmente los medicamentos se dan a sujetos que están enfermos. En cambio, las vacunas se dan en poblaciones de sujetos sanos. Entonces, la tolerancia a los efectos secundarios es muchísimo menor, porque se supone que el paciente o la paciente estaban bien antes de vacunarse, por lo que requiere altos niveles de seguridad. Es importante también saber que la secuencia no implica consecuencias. El hecho de hacer la danza de la lluvia, no necesariamente la lluvia generada es consecuencia de esta danza de la lluvia. Es decir, que si sucede algo, no necesariamente es consecuencia de lo que pasó justo antes de que sucediera. Tenemos aquí entonces lo que es la posición sobre la seguridad de las vacunas contra VPH del Comité de Seguridad Vacunal de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ellos han dicho que las vacunas disponibles tienen un excelente perfil de seguridad. El efecto adverso más frecuente son las reacciones locales en el sitio de la inyección, sobre todo la vacuna no navalente. Las reacciones sistémicas se han descrito como leves y autolimitadas, y el síncope puede ser prevenido
pidiéndole a la paciente que no se levante hasta que que se quede un rato acostada. Se ha asociado la vacunación tetravalente contra VPH y el riesgo de esclerosis múltiple y otras enfermedades desmelinizantes del sistema nervioso central. Este fue un estudio publicado en JAMA en 2015, donde se evaluaron 3 millones de mujeres, más de 3 millones, casi 4, en Dinamarca o Suecia, de las cuales 789.000 recibieron la vacuna tetravalente contra VPH. No hubo un aumento del riesgo para esclerosis múltiple ni otras enfermedades desmielinizantes. En conclusión, no se encontró que esta población tuviera un aumento del riesgo, por lo que pareciera que la vacunación por VPH, al menos en este grupo de población, no aumentó el riesgo de estas enfermedades neurológicas. Se evaluó aquí en este estudio la seguridad del virus de papiloma humano y el riesgo de generar enfermedades autoinmunes. Ellos concluyen que se debe hacer más investigación para entender si hay una relación entre la vacunación contra VPH y autoinmunidad, porque pareciera no quedar clara según los reportes de efectos secundarios. Esta revisión que hace la EMEA, que es la Agencia Europea de Medicina, ellos concluyen que no hay evidencia de que haya alguna relación entre la vacuna de VPH y el síndrome de dolor regional complejo o el síndrome de taquicardia postural ortostática. Pareciera que más bien el riesgo es el mismo que se espera por este grupo de población. Recordemos que son vacunas que se le aplican a adolescentes. También se ha asociado el síndrome de fatiga crónica y encefalomielitis miálgica en pacientes como efecto secundario en pacientes vacunadas contra el virus de papiloma humano. Pero hasta el momento pareciera que no se puede establecer una relación causal entre la vacunación y estos síntomas. Entonces, se necesita esperar más tiempo a ver si hay una relación, pero que tratar de no dejar de vacunar a las niñas porque esto puede afectar los programas de vacunación contra el virus de papiloma humano. Esta es una revisión de Cochrane que salió en el 2018 sobre la vacunación contra VPH, cuáles son sus efectos o cuáles son las consecuencias o la incidencia sobre las lesiones preinvasoras asociadas a los tipos incluidos en la vacuna y también la evaluación de los efectos secundarios. Ellos encontraron que tanto el NIC2, NIC3 y adenocarcinoma in situ asociado a los tipos vacunales, definitivamente pues había una reducción de la incidencia en las pacientes que se vacunaban. También había una reducción de la incidencia de todas las lesiones NIC2, NIC3, independientemente del tipo del genotipo de VPH que lo produjera, tanto en la tetravalente como en la bivalente, en las vacunaciones. Y no encontraron tampoco ningún aumento de los efectos secundarios ni de las muertes de forma significativa. Aquí vemos un pequeño aumento del riesgo, pero no fue significativo realmente no encontraron un aumento de este riesgo de efectos secundarios graves con la vacunación de VPH. Entonces, las conclusiones que ellos sacan es que hay una evidencia de alta certeza de que las vacunas protegen contra las lesiones preinvasivas en niñas, adolescentes y mujeres que fueron vacunadas entre los 15 y los 26 años de edad. Esta protección es menor cuando la población está infectada por VPH, que son las que se salen del protocolo. Y los efectos a largo plazo tienen que verse si tiene impacto sobre el cáncer cervical. Hay que esperar, por supuesto, un poquito más por la historia natural del cáncer. Y ellos concluyen que las vacunas no incrementan el riesgo de efectos adversos serios, ni de aborto ni de terminación del embarazo. Sin embargo, Jokersen y colaboradores publican posteriormente a este estudio una observación sobre esta revisión y ellos consideran que no se incluyeron todos los estudios válidos, por lo que
ellos cuestionan esta revisión, los estudios incluidos tenían como placebo adyuvantes de vacuna y no solución salina, porque pareciera que el adyuvante pudiera estar relacionado con los efectos secundarios de estas vacunas. Los estudios utilizaron surrogados de cáncer cervical, es decir, NIC2, NIC3, y no tuvieron como objetivo final el cáncer cervical por cuestión de tiempo, y no fueron incluidos algunos efectos secundarios graves en los estudios. Y ellos consideran que algunos autores de la revisión tienen conflicto de interés. Bueno, esperaremos a ver qué sucede en adelante con respecto a estos cuestionamientos que hace este grupo de autores. ¿A quiénes vamos a vacunar? La reunión de consenso que realizamos en el 2008 concluye que se debe iniciar la vacunación en niñas entre 9 y 14 años de forma prioritaria. ¿Por qué? Porque tenemos garantía de que no tienen la infección por VPH y además la respuesta inmunológica es muchísimo mejor a edades tempranas. Puede extenderse como segunda opción a mujeres entre 14 y 26 años. En el Consejo Nacional de Cáncer de Cuello Uterino del 2010 se concluye que la vacunación debe ser entre 9 y 14 niñas entre 9 y 14 años como población objetivo y extender posteriormente a los 26 años. Sin embargo, la vacunación de mujeres mayores requiere evaluar mejor su impacto en cuanto a prevención. Ya vimos que el impacto es menor. Esta es la Sociedad Americana de Cáncer. Ellos recomiendan la vacunación rutinaria, debe empezarse a los 11 o los 12 años, pero pudiera comenzar a los 9 si es posible. Se recomienda entonces la vacunación en mujeres con la bivalente o la tetravalente, lo que tengan disponible, o la nonavalente. La vacunación de los varones se recomienda la tetravalente o la nonavalente porque incluyen a los tipos 6 y 11 que tienen una mayor incidencia de lesiones en la población masculina. Las recomendaciones para los que no han sido vacunados en la edad rutinaria, de vacunación, como anteriormente, se puede recomendar entre los 13 y los 26 años, mujeres 13 y 26 años, y en varones entre los 13 y los 21. Y en aquellos que no han sido previamente vacunados o que no han completado la dosis de 3 o la serie de 3 dosis. Los varones entre 20 y 26 años pueden ser vacunados también. ¿Cuáles son las poblaciones especiales? Pues se recomienda la vacunación hasta los 26 años y en hombres que tienen sexo con hombre y en personas inmunosuprimidas. Según la OMS, para 2017, el grupo objetivo primario son las niñas entre 9 y 14 años de edad y se le debe dar alta cobertura a este grupo de forma prioritaria, porque si se logra una cobertura mayor del 80%, disminuye el riesgo de infección en varones. Como grupo objetivo secundario, las niñas de 15 años o más, los varones, pero solo si es factible y costo efectivo. Realmente hay que concentrarse en la vacunación de la mayor cantidad de niñas entre 9 y 14 años. Importante que la vacunación de varias cohortes de edad entre los 9 y los 18 durante la introducción de la vacuna de VPH tiene un impacto mayor y genera entonces resultados más rápidos de la vacunación. ¿Qué pasa con la vacunación masculina? El consenso es promover la vacunación en varones, pero siempre dándole prioridad a las niñas. Se debe basar la medición de eficacia en la neoplasia intraepitelial peniana. En varones, continuar la adecuada seroconversión sin evidencia de necesidad de refuerzo, entonces pareciera ser tan efectiva como en las niñas. ¿Y cuáles serían las ventajas de la vacunación masculina? En primer lugar, el control de cáncer de cuello uterino ante una cobertura inadecuada de vacuna en niños. Previene enfermedades propias del hombre, como es el cáncer anal, y la respuesta inmunológica del hombre a la infección por VPH es menor que en la mujer, pero es satisfactoria esa respuesta. La eficacia de la vacuna tetravalente es del 90% para lesiones genitales, condilomas, neoplasias intraepiteliales penianas y cáncer, y 93% para neoplasias intraanales.
Vamos a hablar un poco de las dosificaciones alternativas. ¿Cuáles son los objetivos de tener una dosificación diferente a la que está pautada? Disminuir el costo del esquema completo de vacunación, mejorar el cumplimiento del esquema y tener más dosis disponibles con menos dinero, es decir, garantizar una mayor cobertura. Aquí tenemos un estudio donde se evaluó la eficacia de menos de 3 dosis de la vacuna bivalente. Después de observar a un grupo de mujeres vacunadas 4 años después, que parecieran estar no infectadas, este análisis no aleatorizado sugiere que 2 dosis de la vacuna bivalente, inclusive una sola dosis, pueden ser tan protectoras como 3 dosis. Este es otro estudio que es un análisis de la vacunación con bivalente, un análisis combinado de datos provenientes de los ensayos Patricia y del estudio de Costa Rica, es decir, un análisis post-hoc. Se obtienen pacientes que no siguieron el protocolo y se evalúa cómo fue su respuesta a las vacunaciones distintas a las 3 dosis. Entonces se evaluaron pacientes entre 15 y 25 años que recibieron 3 dosis, 2 dosis y una dosis. Y se hizo un seguimiento por 4 años. ¿Qué encontraron? Encontraron que la infección persistente, más de 12 meses, por el genotipo 16, fue satisfactorio en 3 dosis, en 2 dosis e inclusive en una dosis. Tenemos un porcentaje mayor del 70% de prevención de la infección. Vemos también que la eficacia de la vacuna para el 18 con 3 dosis es mucho mejor que con 2 y que con una sola dosis. Y para los otros tipos vacunales, pues vemos que tampoco la eficacia fue mayor. Este es un estudio que evaluó la vacuna tetravalente, cuál es la efectividad relacionada con la dosis. Y ellos encontraron que la efectividad contra las lesiones, de la prevención de las lesiones preinvasivas a nivel cervical, tanto 3 dosis como 2 como una dosis, es bastante buena. Es decir, que la vacunación con una sola dosis puede proveer similar protección que la vacunación contra 3 dosis. Aquí vemos entonces las diferentes lesiones. Esta es la evaluación de NIC2, perdón, de todas las edades, menores de 23 años y mayores de 23 años. Y aquí vemos que la efectividad de la vacuna fue buena o similar con una dosis, 2 dosis, una o 2 dosis y 3 dosis. Es decir, sobre todo en las mujeres jóvenes, se pudiera, según esto, dar una sola dosis de vacunación porque tiene una prevención eficiente comparado con 2 y con 3 dosis. Cuando vemos la incidencia de NIC3, pues vemos también que los diferentes esquemas de vacunación de 1, 2 y 3 dosis es similar en cuanto a efectividad, sobre todo en las mujeres jóvenes. Este estudio evaluó el uso de 2 dosis hasta los 18 años para recomendar la extensión de esta recomendación. Entonces, evaluaron que las pacientes con infección con 16 y 18, con 3 y 2 dosis hasta los 18 años, vemos que los grupos, aquí está el grupo de menor de 14 años y el grupo de 15 a 18 años, y vemos que la eficacia de la vacuna es más o menos similar. Es decir, que la protección que ofrecen 2 dosis de vacuna tetravalente contra las infecciones incidentes y persistentes es comparable con la de 3 dosis. Y es necesario evaluar el impacto, aquí se evaluó solamente la infección persistente, es necesario evaluar si el impacto es igual sobre las lesiones cervicales. Este es un estudio que se publicó en el 2020, que es la eficacia e inmunogenicidad de una sola dosis de vacuna
contra VPH comparado con la no vacunación o contra la vacunación estándar de 3 y 2 dosis. Es una revisión sistemática de los estudios clínicos. Se incluyeron 7 estudios, aquí podemos ver los estudios, y se hizo una evaluación entre 4 años hasta 7 años. ¿Qué encontraron? Encontraron que la eficacia o la prevención de la infección por virus 16 y 18 con una dosis comparado con no vacunar es tan efectiva como dar 3 dosis y una dosis, tanto para infección persistente como para infección incidente. Sin embargo, hay varias consideraciones que debemos hacer con esta investigación. Pareciera que una sola dosis pudiera ser tan efectiva como 2 o 3 dosis, pero solo se incluyeron 7 estudios. Habría que incluir más estudios para llegar a una conclusión un poquito más robusta. Estos estudios, ninguno fue diseñado para tener una sola dosis como objetivo, son todos estudios post-hoc, es decir, son estudios que utilizaron pacientes que no cumplieron con el régimen completo y las utilizaron para compararlas con las otras pacientes que sí hicieron el esquema de 3 dosis o 2 dosis. Se necesitan, por supuesto, los resultados de estudios prospectivos con una sola dosis y un seguimiento a más largo tiempo para poder llegar a una conclusión con respecto a la dosificación de una sola dosis, que sería fabuloso porque es muchísimo más fácil de generar una buena cobertura y mayor número de pacientes involucrados en los programas de vacunación. Vamos a ver qué tal nos va con la vacuna de VPH y la vacunación adyuvante, es decir, la vacunación después de la infección por VPH. Este es un estudio que se acaba de publicar en el 2020, hace 15 días, que evaluó la eficacia de la vacunación adyuvante después de ocurrida la displasia cervical para evitar la recurrencia de esta displasia o de esta lesión preinvasiva. Por supuesto, no se incluyeron muchos estudios, son pocos estudios incluidos, unos que aleatorizados y otros no aleatorizados. Y aquí vemos que la recurrencia de NIC2, aquí en un estudio, pues no hubo una disminución de la recurrencia, en este estudio sí. Y en los estudios no aleatorizados se observó una disminución de la recurrencia. En general, en este análisis por Resplot, podemos ver que hay en general una disminución importante de la recurrencia de NIC2+. Sin embargo, pues bueno, hay muchos sesgos en algunos de estos estudios, pero pudiera ser una experiencia importante para recomendar esta vacunación en pacientes que han tenido lesiones cervicales. ¿Cómo es la costo-efectividad de las vacunas? Realmente son costo-efectivas, sobre todo en nuestro medio, que bueno, necesitamos incluir la vacunación para disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino. En el año 2017 publicamos este estudio, que es una evaluación económica de costo-efectividad de la vacuna en mujeres en Venezuela utilizando un modelo de Markov, es un modelo matemático de microsimulación. Aquí vemos se evaluaron ambas vacunas con 2 dosis en niñas, en una cohorte de niñas de 9 años. Aquí se evaluó entonces que comparando cualquiera de las 2 vacunas contra la no vacunación, cualquiera de las 2 vacunas ahorran costos en cuanto a la incidencia de la enfermedad, disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino y las lesiones premalignas y las verrugas genitales y salvan vidas. Estos son los años de vida ganados gracias a la vacunación. Es decir, que son efectivas y disminuyen mucho los costos. Cuando comparamos las 2 vacunas, vemos que es más o menos similar cualquiera de las 2. Sin embargo, cuando comparamos las 2 vacunas con respecto al el Producto Interno Bruto, mientras menor es el Producto Interno Bruto, más costo efectiva es la vacunación con la tetravalente, porque recordemos que la tetravalente además evita las infecciones
el desarrollo de los condilomas vaginales. La conclusión de este estudio es que definitivamente en Venezuela la introducción de la vacunación, de un programa de vacunación por VPH es costo efectivo. ¿Cuáles son las estrategias entonces hacia el cáncer de cuello uterino en la era de la vacunación contra VPH? Bueno, hay varias premisas que hasta que los estudios no den otra respuesta debemos tomar en cuenta. En primer lugar, la vacuna evita la infección solo por ciertos tipos de VPH, 16 y 18. La vacuna es profiláctica, es decir, que evita infección, no es curativa y no va a ser aplicada a toda la población susceptible porque las coberturas de la vacunación pues no siempre es lo que uno planifica. Sin embargo, las vacunas sabemos que son necesarias, ya vimos la carga de la enfermedad, el peso específico de la enfermedad asociada 16 y 18, 79% del cáncer de cuello uterino, y que vemos que hay un aumento de los tumores orofaringeos a nivel global y otras lesiones asociadas a VPH. Son efectivas, son seguras y son costo efectivas. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que hace la OMS con respecto a los programas de introducción de las vacunas? Los países que deberían considerar la posibilidad de introducir su vacuna es que el cáncer cervicuterino y otras enfermedades relacionadas con VPH sean un problema de salud pública. En Venezuela lo son. La introducción de las vacunas debe ser factible. Somos un país petrolero que debería ser factible la introducción de la vacuna. Y esto puede asegurar un financiamiento sostenible también. Y que se hayan considerado los conceptos de costo-eficacia en la estrategia de la vacunación en este país, que también se ha hecho. Importante que la vacunación contra VPH debe ser introducida como parte de una estrategia integral coordinada para prevenir el cáncer cervicuterino y otras enfermedades relacionadas con el VPH. No puede ser solamente la vacunación, también no se debe restar dinero para vacunar, dinero que va a ser destinado a la prevención secundaria como es la citología o la pesquisa del cáncer de cuello uterino. Y bueno, la recomendación es vacunar niñas entre 9 y 13 años de edad porque es más costo efectivo y es donde la vacunación ha sido más efectiva definitivamente, y hasta el momento son 2 dosis con la esperanza de que pudiera ser una sola dosis de vacuna. Vamos a hablar un poco de lo que es el protocolo HPV-FASTER, que combina, es un protocolo para lograr una disminución rápida o acelerada de la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino y combina vacunación contra VPH y pesquisa. Es un estudio que se está evaluando, es un modelo que se está evaluando y ellos proponen una vacunación entre los 9 y 45 años sin importar si se tiene una infección previa, por VPH. Se realizará detección de VPH a las pacientes mayores de 25 años y los intervalos de pesquisa en pacientes negativas pueden ir de 5 hasta 10 años. Y en poblaciones con poco acceso, la pesquisa, tratamiento y vacunación se haría una sola vez en la vida. Este es más o menos el esquema. Vacunar a todas estas pacientes y hacerle la pesquisa. Las pacientes negativas, se espera que la efectividad de la vacuna genere una disminución hasta de un 90% de la incidencia de cáncer de cuello uterino, y en las pacientes que son positivas se les hace un triaje, un seguimiento hasta que se negativizan, y las pacientes que tengan alguna lesión se trata. Esto disminuiría de forma drástica el cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Esperaremos los resultados en los próximos años. Mientras tanto, en Lancet de este año salieron estos 2 estudios que voy a mencionar a continuación sobre el impacto en la mortalidad que lograría la triple intervención que propone la Organización Mundial de la Salud, y aquí hicieron un análisis matemático, un modelo matemático para predecir qué pasaría con esta triple intervención. La OMS propone una triple intervención para disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino y la eliminación en un futuro del cáncer de cuello uterino. La intervención sería 90% de pacientes vacunadas, un 70% de las pacientes que se les realiza pesquisa y un tratamiento del 90% de las pacientes con lesiones preinvasivas. Aquí podemos ver en esta gráfica las muertes por cáncer cervical y en el tiempo cómo es la dinámica de la incidencia
de estas muertes. Aquí podemos ver, esta es la línea de no hacer nada, y ellos en este modelo compararon diferentes simulaciones. Una sería esta S1, que es la línea azul, donde solamente se usó vacunación de las niñas. La línea verde, que es vacunación con pesquisa una vez en la vida y tratamiento de las lesiones preinvasivas, y S3, que es vacunación de las niñas, más pesquisa 2 veces en la vida y tratamiento de las pacientes con lesiones. Y vemos que esta es la estrategia más efectiva que va a lograr dentro de 100 años la eliminación prácticamente de la muerte por cáncer cervical. Aquí vemos entonces que va a haber una disminución del 89% aproximadamente en el 2120 de las muertes por cáncer cervical. Aquí también se hizo un modelo de microsimulación para predecir las estrategias necesarias para disminuir, en este caso, la incidencia de cáncer cervical. Y también hicieron la misma comparación, vacunación de niños solamente, vacunación de niñas y pesquisa una vez en la vida y vacunación y pesquisa 2 veces en la vida. ¿Qué encontraron ellos? Esto lo hicieron comparando los o utilizando este modelo en países con bajos ingresos económicos, bajos y muy bajos. Y vieron que definitivamente la estrategia más efectiva, la que disminuiría los casos de forma, más o menos en el 2060, casi la mitad de los casos, la vacunación con el screening 2 veces en la vida. Aquí vemos entonces que el 50% de los casos más o menos en el 2050 se pueden disminuir. Y lograríamos una disminución del 96% de la incidencia de cáncer de cuello uterino, más o menos cerca del año 2100, con la vacunación y el screening 2 veces en la vida. Aquí en este cuadro se hizo una comparación de la incidencia de cáncer cervical en países con bajos ingresos y países con medianos a bajos ingresos económicos. Entonces vemos que en los países pues la tasa de incidencia del cáncer es mucho menor y se lograría una disminución completa de esta tasa de incidencia con vacunación sola, vacunación y pesquisa 2 veces, una vez en la vida, y vacunación y pesquisa 2 veces en la vida. El impacto, por supuesto, es mucho mayor en estos casos cuando se hace el screening 2 veces en la vida. Y por regiones, el impacto es mucho más importante en las que tienen por debajo de 25 de tasa de incidencia por 100.000 mujeres año. Aquí está, por ejemplo, en Latinoamérica, que está cerca de los 25, y vemos que puede ser eliminado solamente con la vacunación, pero si está por debajo de 25. Aquí vemos que en los países que está por encima de 25 la tasa de incidencia, pues la vacunación sola no hace efecto para lograr una disminución importante. Necesitamos la vacunación con la pesquisa una vez o 2 veces en la vida. El cáncer de cuello uterino puede ser eliminado al finalizar este siglo, salvo en pacientes con incidencia de 25 casos por 100.000 mujeres. En conclusión, el cáncer de cuello uterino definitivamente es un problema de salud pública en Venezuela. La infección por VPH es una causa necesaria para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Las vacunas disponibles contra VPH entonces son efectivas y seguras y son oportunas en este tipo para evitar el cáncer de cuello uterino. La población prioritaria de vacunación es en niñas entre los 9 y los 15 años. La reducción del cáncer de cuello uterino es mucho mayor, como pudimos ver, si se combina
la vacunación con la pesquisa de lesiones cervicales. Se debe entonces fortalecer y realizar pesquisa citológica a pesar de la vacunación contra VPH, sobre todo en nuestro país, por la incidencia, la tasa de incidencia. ¿Cuál es la importancia de la vacunación contra VPH? Primero, es la primera vacuna contra el cáncer. Protege contra otras enfermedades asociadas a infección por VPH que son más frecuentes y tienen alta morbilidad también. Y genera inmunidad colectiva de rebaño. La población vacunada se protege a sí mismo y a los no vacunados, a los vacunados que tienen baja respuesta inmunológica y los que son alérgicos a la vacuna. Por lo tanto, la vacunación contra VPH y contra todas las enfermedades que tenga vacuna es un acto de responsabilidad personal y colectiva. Muchas gracias por su atención.